Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Quiero leerte esta anécdota que encontré y me pareció fascinante. En el año de 1860, un barco encalló en las costas del lago Michigan. Los barcos con frecuencia lo han hecho a lo largo de los años, pero este en particular lo hizo cerca de Evanston, Illinois, y había allí un equipo de rescatistas que tenía su base en la Universidad de Northwestern en Evanston. Uno de estos jóvenes en el equipo era un estudiante para el ministerio en la universidad. Su nombre era Edward Spencer. Él caminó en las aguas congeladas del lago Michigan una y otra vez y así rescató a 17 personas de esas aguas. En el proceso, su salud se deterioró severamente y no pudo entrar en el ministerio como lo había planeado. Algunos años más tarde, en su funeral, alguien señaló que ni uno solo de esos pasajeros que él había salvado regresó para decirle gracias. Él arriesgó su vida, dañó su salud, pero nadie le dijo gracias. Hemos estado hablando acerca del ritmo de la gracia, es decir, la manera en que podemos caminar con Cristo para escucharlo, recibir su instrucción y fortaleza y entonces seguir trabajando para Él y en favor de los demás. Los medios de la gracia, es decir, las formas en que Dios va a ayudarnos para salir adelante son prácticamente inagotables. Recientemente hablamos de un medio de la gracia con que Dios nos bendice y esa es la influencia. Hablamos que muchas veces no nos vemos como una influencia para otros, pero lo somos. Y específicamente en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versos 13 al 16, dos cosas sobresalen de esta porción bíblica. Los cristianos somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo. Podemos influir en otros dándole un sabor diferente a esta vida y podemos alumbrar, aunque sea con nuestra pequeña velita, en medio de las tinieblas en que muchos tal vez viven hoy en día. La pregunta de esa última charla fue: ¿qué clase de influencia eres tú? ¿Qué clase de influencia te gustaría ser? ¿Qué vas a hacer al respecto? Hoy quiero hablarte de un segundo medio de la gracia que Dios utiliza para ayudarnos a balancear nuestra vida de fe. Y ese medio es la gratitud. Por favor, abre tu Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 17 y versos del 11 al 19. La palabra de Dios dice que, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, alzaron la voz y dijeron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes, haciendo una mención de lo que la ley de Moisés en el Antiguo Testamento señalaba como el procedimiento para corroborar su alta médica. Dice la palabra de Dios en el verso 14 que mientras ellos iban, fueron limpiados de su lepra. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a los pies de Jesús, dándole las gracias. La Biblia resalta un hecho importante. Este hombre no era un judío, sino un samaritano, un extranjero. Cuando Jesús lo oyó, respondiendo dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros 9? No hubo quien volviera y diera gloria a Dios, sino solamente este extranjero. Luego le dijo a ese hombre: levántate y vete, tu fe te ha salvado. ¿Cuál crees tú que fue el que estuvo más cerca de Jesús? Exacto, aquel que fue agradecido.
¿Eres tú una persona agradecida? ¿Puedes entender qué diferencia hace la gratitud en nuestra vida? Sabes, cuando tú y yo expresamos gratitud al Señor, es ahí cuando nos acercamos más a Él de lo que nunca antes lo habíamos estado. Pero te preguntarás, ¿qué es la gratitud? Quisiera resumirlo de esta forma. La gratitud es reconocer y expresar aprecio por los beneficios que hemos recibido de Dios en primer lugar y de otros también. Reconocer y expresar aprecio. Pero además podemos aprender a desarrollar una visión que nos ayude a ver la gracia abundante que ha venido a nuestra vida. Al revisar el idioma griego, el lenguaje original en que se escribió el Nuevo Testamento, encontramos que hay una palabra con la raíz similar para otras más que se derivan de ella. La misma raíz se usa en la palabra gracias, por ejemplo, agradecimiento, regalo, gracia y gratitud. Al revisar estas palabras, tanto la gracia como la gratitud son beneficios que se dan libremente. No se puede fabricar o trabajar de la nada. Deben ser dados libremente. Estamos hablando entonces que podemos desarrollar una actitud de gratitud y expresar esa gratitud por todos los beneficios, por todas las bendiciones que hemos recibido de Dios y de otros. Y esto parece ser un arte perdido hoy en día. La narración de Lucas 17 nos deja en claro varias cosas. 10 leprosos vinieron a Jesús. Él iba por Samaria, camino a Galilea, camino más bien a Jerusalén. Samaria y Galilea eran la ruta y no tenía que haber pasado por ahí aparentemente. Sin embargo, esto nos deja ver que Dios siempre busca hasta lo más recóndito aquel que tiene necesidad para auxiliarlo y traerlo a su luz. Al entrar en esa aldea, las cosas parecieran salir del orden porque 10 leprosos le salen al encuentro. Y aunque estaban a cierta distancia de él, dice el versículo 13 que elevaron sus voces y gritaron literalmente: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Todo parece indicar que estos hombres sabían que Jesús tenía algún poder sobrenatural y tenía la gracia disponible para ellos en su necesidad. Jesús no traicionó su expectativa, extendió su gracia y el versículo 14 de este capítulo 17 dice que cuando Él los vio, les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Es decir, les dio una instrucción. No los sanó ni les prometió su sanidad. Les dijo: vayan, preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, fueron sanados. Hicieron lo que Jesús les dijo. Obedecieron, fueron al sacerdote. Había cierto grado de fe en ellos. Sabían que algo ocurriría. Y cuando lo hicieron, la gracia empezó a operar en ellos. La sanidad llegó a su vida. Fueron limpiados, fueron sanados. Obviamente, todos podemos entender que es más fácil dar las gracias por un beneficio recibido que por una adversidad, ¿cierto? Es más difícil darle las gracias a Dios cuando pierdes un empleo o cuando las cosas no van muy bien. Sin embargo, nuestra respuesta natural debería ser esta. Cuando nos damos cuenta de lo que Dios ha hecho por nosotros, somos inmerecedores y Él es demasiado bondadoso. Podemos ver que ha derramado en nosotros por medio de Jesucristo abundante gracia
siendo que nosotros teníamos en nuestra vida abundantes faltas. No solo nos da la salvación, sino también nos promete el proceso de santificación y una vida glorificada en un futuro cercano, cuando lo veamos cara a cara. Todos estos regalos de Dios, al cobrar conciencia de ellos, deberían llenarnos hasta rebosar nuestros corazones de gratitud. ¿No lo crees? ¿Cuánta gracia nos ha dado Dios para nuestra abundante culpa? La carta a los Romanos en el capítulo 5 dice que cuando el pecado abundó en nosotros, sobreabundó la gracia. Para la abundante culpa, Dios da sobreabundante gracia, favor, ayuda, beneficio. Si lo vemos desde esta perspectiva, la pregunta es obvia. ¿Cuánta gratitud debemos tener y cuánta deberíamos expresar? En la carta a los Colosenses, el apóstol Pablo en su capítulo número 2 dice: abunden en acciones de gracias, sean abundantes en gratitud. La palabra abundante también es sinónima de desbordar. Tiene la idea de un río que se desborda por sus orillas en tiempos de inundación. Tú no puedes contener las aguas desbordadas, y así de grande debería de ser nuestra gratitud, incontenible. Podemos medir cuán grande era nuestra culpa, luego medir cuán grande es la gracia de Dios, es decir, su misericordia, su bondad, su perdón y su fidelidad. Así podremos tener una idea de cuán grande puede ser el aprecio que tengamos por nuestro Señor y cuán expresivamente podemos manifestárselo. Volviendo a nuestro pasaje clave, recordamos que solo uno regresó y dio las gracias. Probablemente los otros 9 estaban yendo a sus familias, a las personas de las cuales habían estado separados por todos esos años. Seguramente les estaban contando a todo el mundo, pero olvidaron algo: decirle a aquel que les había dado la bendición, gracias. Solo uno, en medio de su euforia, se detuvo a considerar la fuente de su bendición. Este hombre no tuvo ninguna inhibición. A gran voz glorificó a Dios, con el rostro en tierra se humilló a los pies de Jesús y le dijo: gracias. También es interesante ver este contraste. Fíjate bien. En el principio de esos 10 leprosos, todos habían elevado sus voces cuando estaban sufriendo y estaban necesitados. Todos habían clamado: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Querían que los oyera y lo hicieron a gran voz. Estaban muy necesitados. Sin embargo, solo uno vino y clamó y alzó su voz cuando recibió esa gracia. Solo uno mostró gratitud expresiva, gratitud abundante. Quiero preguntarte esto porque es la misma pregunta que yo me hice a mí mismo. ¿Es tu agradecimiento tan obvio y tan expresivo como tu manera de compartir tus quejas y tus necesidades a Dios? ¿Sabes? Cuando expresamos gratitud a Jesús, en ese momento nos acercamos mucho más a Él de lo que nunca antes habíamos podido estarlo. A veces las personas que no han crecido en una cuna cristiana, los que no tienen mucho tiempo de ser cristianos, sino que han conocido la gracia de Dios más tarde en la vida, esas personas son mucho más rápidas para expresar gratitud, porque valoran y aprecian y no han tomado la gracia de Dios como un beneficio al cual tienen derecho. Recuerdan muy bien lo que era no tener el favor de Dios, y con frecuencia los verás entusiasmados por su fe nueva, expresando su gratitud
gritando, alabando efusivamente al Señor. Eso me recuerda el pasaje ubicado en el Evangelio según San Lucas, pero ahora en el capítulo número 7 y verso 44. El contexto es el Señor Jesús yendo por la invitación de un hombre llamado Simón. Dice la palabra de Dios que vuelto a la mujer que estaba ahí en esa reunión, le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Yo entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste beso cuando llegué, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. A ella le dijo: hija, tus pecados te son perdonados. El que se sabe tan perdonado está tan agradecido que no le importa quién lo escucha o lo que las personas piensen de ellos cuando expresan su gratitud al Señor en voz alta. No saben más que agradecer, cantar, alabar, reconocer la bondad de Dios. Tristemente, la otra cara de la moneda es la ingratitud. Lo sepamos o no, la Biblia nos demuestra cómo un espíritu ingrato que nosotros manifestemos en la vida, tristemente nos llevará a todo tipo de pecados como consecuencia. Pero te preguntarás, ¿cómo es que nos convertimos en personas ingratas? Una de las razones es que tenemos expectativas. Déjame explicarte. A veces nos comparamos con lo que otras personas tienen y pensamos que eso es lo que nos gustaría tener y despierta en nosotros la codicia. Otra anécdota que leí recientemente y llamó mi atención es esta. Hubo un hombre llamado Andrew Carnegie. Fue un multimillonario quien al morir dejó $1,000,000 a uno de sus parientes. Sin embargo, al recibir esa cantidad de dinero, este pariente, en respuesta a su generosidad, expresó un tremendo enojo y amargura contra Andrew Carnegie. ¿Sabes por qué? Porque el señor Carnegie le había dejado $365 millones a diversas obras de caridad. Él, su familiar, se enojó porque solo recibió $1,000,000. En vez de estar agradecido por lo que había recibido, él tenía expectativas de recibir más y por eso fue ingrato. Nosotros también somos ingratos porque muchas veces olvidamos que somos deudores a Dios. Nosotros somos los que le debemos a Él y pensamos que siempre se nos debe algo. Pensamos que merecemos tener más y se nos olvida que somos deudores ante tanta bendición inmerecida. Tendemos a enfocarnos en lo que queremos más que en lo que tenemos. Nos enfocamos en lo que no tenemos más que en lo que sí tenemos. Y lo más peligroso, tendemos a definir los deseos como si fueran necesidades. La Escritura nos dice en la primera carta de Timoteo, versículos 6, 8 al 11, que si tenemos sustento, abrigo y refugio, estamos cubiertos. Debemos estar contentos, debemos estar satisfechos y agradecidos, pero creemos que necesitamos sustento, abrigo
Y sí, una casa, pero un tipo de casa en especial, un tipo de carro, un tipo de vacaciones, un tipo de trabajo, de matrimonio, una clase de hijos, de amigos, vivir en un tipo de vecindario selecto. Pensamos que necesitamos tanto y comenzamos a definir estas cosas como si realmente fueran necesidades. Cuando empezamos a definir deseos como necesidades, entonces nos volvemos ingratos. El señor James Kennedy, doctor, en un mensaje que dio acerca de la gratitud, dijo esto: una persona ingrata no lo sabe, pero está a un paso de obtener sus necesidades, aunque sea de maneras ilegítimas. ¿Tú nunca cometerías adulterio si tuvieras verdaderamente la gratitud a Dios por el cónyuge que te ha dado? No estaríamos tentados a robar si estuviéramos satisfechos con lo que tenemos. Nunca envidiaríamos los talentos y las habilidades de otros si realmente fuéramos agradecidos por lo que Dios nos ha dado a nosotros. En el año de 1863, el presidente Abraham Lincoln hizo la proclamación del Día de Acción de Gracias. Él hizo un llamado a las personas de los Estados Unidos a observar el último jueves de noviembre como el Día de Acción de Gracias, un día de gratitud y alabanza a nuestro buen Padre que mora en los cielos, dijo el señor Lincoln. También expresó esto: nosotros hemos sido los recipientes de abundantes riquezas del cielo. Hemos sido preservados todos estos años en paz y prosperidad. Hemos crecido en número, riquezas y poder como ninguna nación haya crecido, pero nos hemos olvidado de Dios. Hemos olvidado la bondadosa mano que nos ha preservado en paz y nos ha multiplicado, enriquecido y fortalecido. Lamentablemente hemos imaginado en nuestra vanidad, en el engaño de nuestros corazones, que todas estas bendiciones han sido producidas por alguna sabiduría superior y nuestra propia virtud. Intoxicados con un éxito inquebrantable, nos hemos convertido en demasiado autosuficientes para poder sentir la necesidad de la gracia que nos redime y nos preserva. Somos demasiado orgullosos para orar al Dios que nos creó. ¿Sabes? Sentir gratitud y no expresarla es algo así como envolver un regalo y nunca darlo. La parte de reconocer requiere humildad. Y como ya lo dijimos, tener conciencia de que no somos merecedores de ningún bien. Si realmente queremos expresar gratitud, hagamos una pequeña lista. ¿Qué es lo que Dios me ha dado? ¿Por qué debo darle las gracias? ¿En qué momento he desviado mi mirada y he olvidado lo que la primera carta a los Tesalonicenses 5:18 dice? Den gracias a Dios en todo. Pablo entendió que la gratitud es una elección del diario vivir. La gratitud cambia y alegra la vida. Si no lo hacemos, perdemos el gozo de una vida a un nivel superior. La gratitud es la actitud que marca el nivel de vida que yo quiero y que espero que todos anhelemos. El nivel de vida que tú mereces, pero desafortunadamente muchos de nosotros irracionalmente olvidamos los beneficios y pensamos que somos merecedores de más. Te animo para que escojas desterrar de ti la queja, la amargura y la inconformidad. Llénate de fe, dale gracias a Dios. Hay miles
de motivos para hacerlo. Si hay algo que hace feliz el corazón de Dios, es cuando sus hijos se levantan de la angustia y deciden confiar en Él y darle las gracias. Señor, gracias por recordarnos esta palabra tan pequeña, pero tan grande en su significado. Perdona nuestra soberbia y autosuficiencia. Ayúdanos a verte en cada regalo que tú nos has dado en esta vida, empezando por nuestra salvación. Y a aquellos que escuchan este mensaje y no saben o no entienden bien de qué es ser salvos o por qué ser salvos, ayúdanos a compartir claramente la advertencia que todos deben escuchar. Hay un peligro de dejar esta vida sin estar en paz contigo, pero también hay una preocupación incesante de tu parte para que todo el mundo venga al conocimiento de las buenas noticias. Aunque nuestro pecado nos separa de ti, Jesús pagó en una cruz para que no fuéramos castigados y para que pudiéramos ser justificados por medio de su sangre. Nos corresponde la responsabilidad de aceptar o rechazar este regalo. Ayúdanos a ser agradecidos y a permanecer así el resto de nuestra vida. Si no le has entregado tu vida a Cristo, amigo, amiga, que escuchas esta emisión, no dejes pasar más tiempo. Haz la paz con tu Creador. Cuéntale tu necesidad y recibe su gracia y su perdón agradecido. En el nombre de Jesús, amén y amén. Te espero en la próxima emisión.